Hola chicos, hoy vamos a hablar de un nuevo pintor, de un genio, que siempre la vida de los genios desde su infancia es muy divertida. Su nombre es Picasso. Bueno, sus nombres: Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano, de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Así le pusieron sus padres, porque no se decidían qué nombre ponerle, si uno u otro, y pues al fin le pusieron 14 nombres. Imagínense la vida de Picasso con 14 nombres. Pero era un genio. Él aprendió a pintar y después a hablar. Su primera palabra fue lápiz. Dicen que desde pequeño, cuando iba a la escuela, le gustaban las matemáticas, pero él las relacionaba no con números, sino con formas. Dicen que llegó a ser un chico disciplinado y constante en su escuela gracias a sus padres, porque sus padres estaban siempre con él, vigilándolo, que fuera cumplido, que fuera responsable. Y gracias a sus padres logró todo esto. Él nació en un lugar llamado Málaga, que estaba en España. El 28 de octubre de 1881. Su padre se llamó José Ruiz y Blasco, su mamá María Picasso y López. Él tenía 4 hermanos, él era el hermano mayor. Su familia era burguesa. Quiere decir que no eran los ricos de España, pero tampoco eran los pobres. Era una familia con una economía bien. Su padre era maestro de dibujo y dicen que le enseñó a dibujar, y yo creo que de ahí venía el amor al arte. Y dicen que él desde pequeño dibujaba. Un día su padre lo llevó a una corrida de toros. Ya ven que en España les gusta mucho la corrida de toros. Lo llevó. Cuando Picasso regresó a su casa, llegó inmediatamente, agarró unos pinceles y pintura y pintó su primer cuadro. Este fue su primer cuadro. Se llamaba El Picador Amarillo. Picasso tenía 8 años cuando lo pintó. Cuando fue a la corrida de toros, yo creo que esto lo impresionó mucho, porque los picadores salen antes de los toreros para hacer enojar a los toros. Y esto le impresionó a Picasso, tanto así que llegó inmediatamente a casa y lo pintó. Aproximadamente a los 9 años, sus padres y sus hermanos de Picasso tuvieron que mudarse a Francia. Eso lo puso un poco triste. Y como siempre les he contado, que un artista expresa por muchas formas lo que está en su corazón. Y él aquí pintó a su madre, a Picasso y a su hermanito cuando se fueron a Francia. Picasso ya tenía 9 años. Su padre, al ver la habilidad que Picasso tenía para dibujar y pintar, después de estos 2 cuadros, cuando habían llegado a París, le produjo una exposición con sus dibujos de niños, sus cuadros, y la gente se acercaba en París y admiraba el talento del niño, que solo tenía 10 años. Cuando el papá de Picasso vio toda la gente que lo admiraba, dicen que hasta ese día dibujó y le dijo a Picasso: ya no seré más maestro de dibujo. Te regalo mi caballete, mi paleta de colores, mis pinturas, mis pinceles, porque tú sí eres un pintor. Me superaste, hijo. Y Picasso siguió pintando cuadros y dibujos, bocetos a lápiz. Después empezó a hacerse de amigos
pero tenía un amigo que se llamaba Apolinar, pero no era un buen amigo, no era una buena compañía para él, porque dicen que él lo incitaba para hacer maldades, que una vez le dio la idea de robar cuadros y le dijo: si robamos todos los cuadros del museo, todos tendrán que poner tus cuadros ahí. Pero Picasso no le hizo caso. Gracias a ese amigo que se llamaba Apolinar, Picasso tuvo muchos problemas. Un día fue a parar a la cárcel porque los acusaron de haberse robado el cuadro de la Mona Lisa, porque a Picasso le gustaba mucho. Y cuando lo robaron el cuadro del museo, luego pensaron fue Apolinar y Picasso. Pero ellos dijeron que no, como quiera, fueron a dar a la cárcel, donde estuvieron 2 años hasta que encontraron al culpable. Después de ahí, se hizo de otros amigos, verdaderos amigos. Uno llamado Carlos Casagemas. Carlos Casagemas era su mejor amigo, súper amigo. Era un pintor. Pero después, los dos tenían novia. Picasso tenía su novia y Carlos Casagemas tenía su novia. Pero por errores de la vida, por malas decisiones, Carlos Casagema murió y Picasso se quedó muy triste porque después de haber encontrado a su mejor amigo en España, en Francia, lo perdió para siempre. Y eso le dolió mucho en su corazón a Picasso. Después de que su amigo Casagemas había muerto, Picasso entró en un periodo muy triste, muy solitario, pero él seguía pintando. Y como yo siempre les he dicho, que nosotros expresamos lo que sentimos por medio de una pintura, de un dibujo, de un baile, de una canción, de una poesía. Picasso expresó su tristeza y en ese tiempo, a ese periodo se le llamó el periodo azul, porque Picasso estaba pasando por una tristeza muy grande. Todas sus pinturas las pintaba en colores fríos, colores azules. Las imágenes de estos cuadros podemos ver las caras alargadas de los personajes. Las caras tristes, alargadas, azules, colores fríos, solitarios y tristes. Por eso se le llamó el periodo azul, que fue cuando Picasso tenía aproximadamente 20 años. Después de ese periodo azul, pasó un tiempo y Picasso fue olvidando las tristezas, teniendo más ánimo y empezó a pintar con otros colores. En ese tiempo ya vivía en París él. Y vivía cerca, dice que su casa estaba cerca de muchos circos. Entonces él veía payasos, arlequines, bufones. Y a este periodo que él empezó a usar tonos rosados se le llamó periodo rosa. Aquí vemos el cuadro El niño y el arlequín. ¿Podemos ver los tonos? Ya no son azul completamente, ya podemos ver otros colores. Aquí podemos ver otro cuadro del periodo rosa, donde está un arlequín y una mujer y un bebé. En este periodo también empezó allá a pintar mujeres. Después vino el periodo negro. Y el negro no era porque le fuera mal, sino porque él en sus pinturas empezó a usar el color negro. Empezó a hacer máscaras, pero si ustedes lo pueden ver, la cara de esta persona aún sigue triste y alargada. Dicen también que él trabajó con la pintura negra en el periodo negro porque tenía grandes influencias de este país que se llamaba África. Porque si podemos ver, España estaba de aquel lado del mar Mediterráneo, estaba África. Luego, él fue el creador de otro estilo,
el estilo cubista. Y él hizo su autorretrato. Él es Picasso, es su autorretrato con un estilo cubista. ¿Qué quiere decir? Que él pintaba basándose con figuras geométricas. En uno de los viajes que hizo Diego Rivera y Frida Kahlo a París, conocieron a Picasso. Y como yo también les he contado, que cuando los pintores se juntan, intercambian ideas, aprenden unos de otros, y en este caso fue así. Después de ese tiempo de haber convivido con sus amigos, él pasó a otro estilo. Se llamaba neoclasicismo, donde ya pintaba más mujeres. Dicen que cuando él hizo esta pintura, la gente le decía, no es cierto, no es tu pintura, es del esposo de Frida Kahlo, de Diego Rivera. Y él decía, no, es mi pintura. No sabían que él ya había cambiado de estilo. Pintaba a las mujeres así. Después, él pintó otro estilo, el surrealista. Que este estilo quiere decir que exageraba cuando pintaba, tanto en el dibujo como en la pintura. Como ven ahí, esa es una mujer. Dicen que esa mujer se llamaba Dora Maar. Era la fotógrafa de Pablo Picasso. Después pasó a otro estilo. Este estilo se llamaba expresionismo, donde expresaba sus sentimientos y sus emociones y el color con toda su fuerza. Esta pintura es una de las más famosas, se llama Guernica. Y esta la pintó después de la Guerra Española, donde murió mucha gente. Si puedes ver muy bien este cuadro, todas las caras de las personas están sufriendo. Algunos cuerpos están muertos y destruidos. Eso era lo que Pablo Picasso quería expresar, que el mundo conociera lo que había pasado en esa guerra española. Después pintó otro estilo, cambió a este periodo que le llamó Vallauris. Ya él ya estaba grande, ya tenía aproximadamente unos 70 a 80 años. Entonces él decidió dejar la pintura y dedicarse solamente a hacer esculturas como estas que estás viendo, con cerámica, hacía esculturas, hacía dibujos, pero ya no pintaba. Después de este tiempo, por último, su última etapa ya de vejez, se fue a vivir a la Costa Azul, a un lugar muy tranquilo. Como te dije, se fue a vivir a la Costa Azul, que está por aquí, frente al mar Mediterráneo. A él le gustaba mucho estar en ese lugar y ahí él murió. El gran genio vivió muchos años. Fue el artista que más obras pintó, más obras hizo, dibujó, hizo esculturas, llenó cuadernos, llenó castillos y fue un pintor millonario gracias a todas las pinturas que hizo. Él fue el genio Picasso.